Tiene el micrófono apagado, profe, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha perfecto. Bueno, no sé si me ven bien porque estoy con el teléfono porque se me caseó todo internet acá en mi casa. Así que ¿me escuchan bien y me ven bien? Más o menos. Sí, profe. Bueno, estoy a través de un teléfono, así que sepan disculpar lo rudimentario de esto. Bueno, la semana pasada yo quedé colgada acá esperando que me habilitaran la reunión. No sé si les pasó a alguno de ustedes que lo mismo que a mí. Sí, nos pasó lo mismo a nosotros. Bueno, nada. Así que ayer me fui a la facultad a ver si nos habilitaban en forma automática, pero bueno, nada, también tuve que hacer el reclamo hoy, pero por lo menos acá estamos. Bueno, teníamos que casi empezar con muros linderos. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Habíamos empezado a ver cerramiento forzoso, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? No. Bueno, hacemos un Le hago mínimo una repaso. pregunta. 2. La primera clase que tuvimos luego del parcial, la primera que dio usted, ¿la grabaron? Porque yo no pude asistir y la busqué en YouTube y no estaba, creo. ¿Sabés que no sé? No sé quién se encarga de grabarla. No sé. No sé. No, ni idea. No tengo mucha... No sé. Bueno, habría que preguntar en Bedelía, que según me dijeron ayer, Bedelía es son los encargados de abrir las reuniones, cosa que no hacen, que cada martes yo quedo esperando. Ayer fui a decirles que por favor me la abrieran, pero bueno, me pasó lo mismo. Así que no sé quién se encarga de la grabación. Bueno, no importa, vamos a hacer un mero repaso así rápido de condominio con indivisión forzosa, fundamentalmente condominio sobre muros, cercos y fosos. ¿Alguno leyó algo, vieron o nada? Bueno, no importa. Vamos, si no, no arrancamos más. Nosotros teníamos que ver, sí, ahora me acuerdo, habíamos empezado a ver, y yo les expliqué el artículo, mejor dicho, a partir del artículo 2006 tenemos regulado el condominio con indivisión forzosa sobre muros, cercos y fosos. Sabemos que hay indivisión forzosa, en este caso establecida por la ley, por lo tanto es un condominio en el cual no existe la posibilidad del 1997 del derecho a pedir la partición de cada uno de los condóminos que se nos da en el condominio normal. Acá hay un condominio que va a ser permanente. ¿Se acuerdan que habíamos visto condominio con indivisión forzosa temporaria y en este caso perdurable, no permanente, perdón, porque hablábamos de perdurabilidad y no de permanencia, porque tenía que ver con que la afectación siguiera, o sea, permanecía la indivisión hasta que las condiciones fuesen exactamente las mismas que la propusieron. En cuanto al condominio sobre muros, cercos y fosos, lo primero que tenemos que tener en claro entonces es esta división estructural que antes era, digamos, lo doctrinaria y ahora lo tenemos en el Código Civil. El artículo 2006, en cada uno de sus incisos nos va a aclarar y nos va a dar una definición de cada tipo de muro. Su primer inciso nos dice que todos estos muros definidos en este artículo son muros linderos. Es decir, que el muro lindero sería el género, y después vamos a ver cuando un muro es privativo, es medianero, cuando es contiguo o encaballado y demás. Pero el primer concepto general es de muro
divisorio, separativo o lindero, que es el que delimita un inmueble. Es decir, el que lo demarca y lo delimita del colindante. Cuando yo hablo de un muro, lindero es el muro que está en la línea divisoria de dos inmuebles. De dos inmuebles que no están encerrados, ya vamos a ver. Habíamos hablado de la división, o de la clasificación, mejor dicho, tanto física como jurídica. Yo creo que les había mostrado el cuadrito cuando hablamos de clasificación física y distinguimos los muros contiguos de los encaballados, ¿se acuerdan? El contiguo es el que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el muro contiguo está construido íntegramente sobre uno de los fundos, pero el borde coincide con esa línea divisoria. Por eso hablamos de un muro lindero. Desde el punto de vista, les repito, de su emplazamiento físico será contiguo. Y en cambio el encaballado, que sería la otra cara de la moneda, es aquel muro que también está construido en forma que es lindero, pero, ¿dónde lo tengo? Ay, lo perdí. Es el que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Acá ya lo que coincide con la línea separativa no es el filo, sino el eje del muro. Por eso hablamos de muro encaballado. Está construido, edificado a caballo de los dos fundos, de los dos lotes. Mitad y mitad. Esta es la clasificación física. La clasificación jurídica que tiene que ver, o sea, la física depende del emplazamiento justamente físico, donde se planta el muro. La clasificación jurídica dijimos que era aquella que tenía que ver o se relacionaba con la titularidad del muro, de quién es, a quién le pertenece. Y entonces el muro va a ser privativo cuando le pertenezca al vecino que lo construyó, solamente al constructor. Privativo o exclusivo es el lindero que le pertenece a uno solo de los colindantes. Fíjense que siempre el código nos dice colindantes, siempre habla de vecinos colindantes, porque siempre, vamos a ver después, que cuando estamos en este ámbito, hablamos de muros que tienen que tener determinadas características. Una de ellas es que sean que sean fundos contiguos, que no estén separados ni por una calle, ni por un pasillo, ni por otro fundo. Bien, y los muros medianeros son aquellos que pertenecen en común a los dos vecinos. Medianero es el común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Después tenemos los muros de enterrados y de elevación, que ya lo vamos a analizar. Y acá hay un muro que es el de cerramiento, que ahora es con el que vamos a empezar, es el lindero de cerramiento forzoso. ¿Qué es el cerramiento forzoso? Lo que nosotros vamos a analizar y que nos da el pie para todo el análisis, valga la redundancia, de estos artículos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es el muro de cerramiento? A partir del que vamos a analizar, el que vamos a hablar ahora, es el muro lindero de cerramiento forzoso, que puede ser encaballado o puede estar construido contiguo. Este inciso G del artículo 206, de ese inciso nos vamos al artículo 207, que me define el muro, el 208, que me define el muro de cerramiento forzoso. El muro de cerramiento forzoso, me dice este artículo, debe ser aislante de una altura de 3 metros, contados desde la intersección del límite con la superficie de los dos inmuebles. Ese es el muro de cerramiento forzoso. O sea, acá me dan las características. Lo vinculamos con el 2007 que me dice, fíjense, cada uno de los inmuebles ubicados en un núcleo de población o de arrabales tiene frente a su titular colindante el derecho y la obligación recíprocas de construir
un muro de cerramiento. ¿Ven? Muro de cerramiento, muro lindero de cerramiento, es decir, un muro del inciso F, al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Entonces, ¿cuándo tenemos cerramiento forzoso? Tienen que darse varias características. Primero, que haya dos lotes o dos fundos que estén en las ciudades o en los suburbios, pero siempre en la planta urbana. No vamos a hablar hoy de la medianería en la campaña, sino que son dos lotes que se encuentran en las ciudades, sea en la ciudad misma o en los suburbios, o todo lo que puede, hasta donde puede ser considerado suburbio o ciudad, que creo que ya se los dije, que en algún punto, si hay alguna circunstancia que dé lugar a conflicto o que no se pongan de acuerdo los vecinos si realmente son de aplicación estos artículos, pues será el juez el que decida, porque es una situación de hecho identificar o si en algún caso estamos frente a los suburbios, porque fíjense que acá el código nos habla de arrabales. Hay legislación, la legislación comparada, por ejemplo en Uruguay, que define específicamente hasta dónde podemos considerar ciudad una zona. Como nosotros no tenemos eso, será una situación de hecho cuando, por ejemplo, se dé la situación de un muro de dos fundos y haya algún cuestionamiento de si realmente estamos frente o podemos aplicarle el régimen de medianería urbana. Bien, entonces, primero, núcleo de población o arrabales, es decir, ciudades. Después, estos muros, estos dos lotes, como les anticipé, o estos dos fundos, tienen que ser contiguos, no tienen que estar separados por ningún elemento, ni pasillo, ni una calle, ni otro lote, ni franja que se le parezca. Tiene que haber contigüidad. Y ese muro debe tener determinadas características. Alguna me la da el artículo 2008. Lo fundamental acá es que tiene que ser de un material aislante. El código de Vélez me hablaba no de material aislante. En este caso se ha modernizado la legislación y la redacción del artículo porque Vélez me decía de ladrillos, ¿sí? Vélez hablaba de ladrillos. Acá nos hablan de material aislante. Lo que sí se mantuvo es la altura. Es decir, que hasta los 3 metros, hasta los 3 metros consideraremos el muro de cerramiento forzoso, contados desde la intersección con la superficie de los dos inmuebles. Es decir, que si tenemos un muro más alto, hay diferencias de niveles de fundos, estos 3 metros se van a contar desde el más alto, no desde el más bajo. ¿Está? De todas formas, estas medidas son subsidiarias, me dice el código. ¿Por qué? Porque si en las localidades, la legislación local, las ordenanzas establecen medidas distintas y características distintas en estos fundos, pues prevalecerán las legislaciones locales. Si tenemos alguna demarcación donde no haya un código de ordenamiento territorial que nos diga que en cada sector los muros de cerramiento deben ser de tal o cual característica, pues nos vamos al artículo 2008 del Código Civil. Bien. ¿Esto cómo se compatibiliza? Este cerramiento forzoso. ¿Qué significa esto de cerramiento forzoso? El cerramiento forzoso implica que no, cuando yo digo, ¿por qué hablo de forzosidad? ¿Es el Estado el que me obliga a encerrarme? No, no es el Estado. Lo forzoso está dado porque justamente este artículo me dice que cada uno de los vecinos va a tener la obligación y pues, habla de derechos, pero yo les digo acá,
la obligación recíproca de construir el muro de cerramiento. ¿Mm? ¿Cómo se da esta situación? Si yo tengo entonces, estamos frente a dos vecinos, o sea, dos inmuebles que tienen dos titulares distintos, que no están edificados, tenemos que hablar de lotes de terreno baldío, que se encuentran ubicados en la ciudad, y uno de los linderos quiere encerrar ese lote, es decir, separarse del vecino, el artículo 2007 le da la posibilidad de edificar ese muro de forma encaballada. Fíjense, al que puede encaballar al inmueble colindante hasta la mitad del espesor. ¿Mm? Es decir, que este vecino puede utilizar una franja del terreno del vecino sin ni siquiera pedirle permiso, notificarlo. Es posible que el vecino no se entere. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? De nuevo. ¿Hay una medida del ancho del muro, profe? ¿Cómo? No escucho. No escuché. Si hay alguna medida del ancho del muro. No, Tiene que ahora medir no. Tenemos, Ah. ahora, en el código de Vélez, Vélez hablaba de pulgadas, que traducidos eran 43 centímetros y medio, es decir, que según Vélez tenía que tener 43 centímetros y medio. Si lo encaballábamos, pensar 43 dividido 2, 21 centímetros y piquito de cada lado. Normalmente, por eso digo, lo importante es que tengan en cuenta que estas medidas que establece y estas características son subsidiarias. Las medidas nos las van a dar los ordenamientos locales de cada municipalidad, cada demarcación tiene reglas, si ustedes la buscan, normas que establecen la altura, espesor y materiales con los que se pueden hacer los muros medianeros. Por ejemplo, no es lo mismo lo que establece el Código de Ordenamiento Territorial de las medianeras en los troncos, en los muros de separación, de los troncos, que la que establece en el centro o la que establece en Parque Luro. ¿Mm? ¿Se entiende? Lo importante, les repito, es lo que yo quiero que les quede acá claro es esta facultad que tiene el vecino que se encierra. ¿Cuál es la facultad que tiene el vecino que se encierra? De edificar ese muro utilizando, es decir, más hablando en forma más jurídica, de edificar ese muro de forma encaballada. ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja? Facilitar la adquisición de la medianería. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que el vecino debe contribuir, no solamente tiene que soportar el uso de esa franja de su terreno, sino que va a tener la obligación, en este sentido hablamos de forzosidad, les repito, de abonar de la mitad del muro. ¿Mm? La mitad del muro, la mitad de la pared. Esto promueve, por eso esta norma nos viene de Vélez, porque lo que ha tratado el legislador es de promover el cerramiento, la seguridad, el cerramiento, evitar la construcción de un doble muro. En realidad es una norma que tiende a la economía, a una ventaja económica. ¿Se entiende? Y facilita la adquisición de la medianería. Bueno, esto ya lo vamos a ver después. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, que les quede claro, el espesor no importa, que contestando un poquito más lo que me preguntaba su compañero, sí lo importante es la altura. El código me habla de una altura de 3 metros. Entonces, el muro, cuando ustedes le pregunten, ¿qué altura tiene el cerramiento, o qué es un muro de cerramiento forzoso? Bueno, el muro de cerramiento forzoso es el que establece el artículo 2007. Es ese muro lindero que está construido, que puede ser encaballado o puede ser contiguo. Tengan en cuenta el concepto de contiguo o encaballado hasta los 3 metros de altura. Ese es el muro de cerramiento forzoso. Terrenos no cercados y
tengan en cuenta entonces que esta obligación del vecino no constructor de contribuir con los gastos, tanto de construcción del muro como a su mantenimiento. Si el vecino constructor decide edificarlo en forma encaballada, le va a poder reclamar al no constructor la mitad de lo que le costó ese muro. ¿Sí? Ahora, si el vecino decide edificarlo en forma contigua, es decir, que lo edifica todo en su terreno, por supuesto que el filo va a coincidir con la línea separativa, le va a poder reclamar al vecino, además de la mitad de lo que le costaron los ladrillos y la mitad de lo que le cobró el señor que hizo el muro, ¿qué otra cosa se les ocurre? Que él también construya un muro. No, si te estoy diciendo que no, que cuando justamente es un solo muro. Con un solo muro tenemos el muro de cerramiento forzoso. Esté construido encaballado o contiguo. Me queda claro que si yo construyo el muro y lo asiento mitad en mi pared, 10, 15 centímetros en mi terreno y los otros 15 sobre el otro, es decir, que lo construyo encaballado, le voy a poder cobrar al vecino no constructor todo el costo, o sea, la mitad del costo de tanto los materiales como la mano de obra. ¿Hasta ahí está claro? Porque yo usé terreno mío y terreno del vecino. Ahora, si yo lo construyo todo en mi terreno y a mi costa, además de cobrarle al señor, o de tener la facultad de cobrarle al vecino no constructor la mitad de los ladrillos, la mitad de lo que me cobró el albañil, ¿qué otra cosa le tendré que cobrar? Si el código me dice... Si el valor tierra que estoy usando. Exactamente, ¿por qué? Porque el muro está todo edificado en mi terreno. Y el código me dice que aunque sea construido en forma encaballada, es decir, yo lo construí, utilicé mitad de una franja mía y una franja del vecino, o lo construya contiguo, fíjense, aunque yo lo haga todo en mi terreno, por supuesto que estamos hablando de un muro de cerramiento, ¿no? Contiguo, que el borde del muro coincida con la línea separativa. No obstante, yo construí los 30 centímetros, por ejemplo, sobre mi terreno. De todas maneras, ese muro es de cerramiento forzoso. Y ya van a ver que es medianero. Es de los dos. Hay un condominio también. Entonces, le podré cobrar, además de los ladrillos, de la mano de obra, justamente, ¿qué otra cosa? Que pasa a ser suya. El valor de la porción de mi terreno que estoy utilizando en beneficio de él también. Exactamente, exactamente. Entonces, recuerden, muros, terrenos contiguos, tienen que estar estos son los requisitos que los repetimos, terrenos contiguos, porque siempre se los preguntan. Hablamos de conjuntos poblacionales, es decir, ciudades. Acuérdense los requisitos de la pared, que está en el 2008, y recuerden entonces que si yo construyo, en el Código de Vélez había una diferencia fundamental si yo construía en forma encaballada el muro o si lo construía contiguo. Si yo lo construía en forma encaballada, la doctrina y jurisprudencia se había resuelto que el muro era de los dos. Cuando yo hablo de muro medianero y condominio, en este caso son sinónimos, pónganselo en su cabeza. Entonces, si yo construía un muro utilizando una franja del vecino, el muro era no solamente mío, aunque yo lo hubiera pagado, sino que estaba en condominio. ¿Por qué? Porque yo había utilizado una parte de un inmueble del vecino. Acuérdense del principio de superficie solo cedi. Todo lo que uno construye en un inmueble pertenece, o sea, todo lo que uno adhiere a un inmueble, ¿a quién pertenece? ¿Al dueño de qué?
Si yo hago una casa en un lote que no me pertenece, ¿a quién pertenece la casa? Al dueño del inmueble. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos este principio romano de superficie solo sed. Entonces, todo lo que accede al terreno le pertenece al titular. Eso es una cosa. Otra cosa será que el señor me va a tener que pagar la casa que yo hice, los materiales, lo que gasté, pero la casa es de él, porque está en su terreno. ¿Eso lo tienen claro? ¿Lo tienen claro? Bueno, si no lo tienen claro, lo tenían claro ahora. Esto sucedía con el caso, o en el caso de que se construyera un muro de cerramiento en forma encaballada. ¿Por qué? Porque yo, con el vecino constructor, utilizaba terreno que no era de él. Entonces, teníamos un terreno, un muro que estaba construido parte en terreno propio, pero parte en terreno ajeno. ¿Se entiende? El muro lo construía yo, lo pagaba yo, era mío, y no sé hasta cuándo era mío, porque en realidad la mitad del muro era mío, porque la otra mitad está edificada en una franja que no es mía. Todo esto dio lugar a discusiones doctrinarias y jurisprudenciales, que son las que se receptan hoy en el código. Y hoy ustedes lo tienen más simple, mucho más resuelto. Es decir, que una pared de cerramiento se construya o encaballada o contigua, va a ser siempre medianera, es de los dos. No hay otra posibilidad. Antes, si se construía la pared en forma contigua, es decir, que yo la construía toda en mi terreno, la pared era mía, no había medianería y yo tenía que esperar para poder cobrarle al señor que el señor usara esa pared. En este caso, no se da esa situación. Se simplificó y fíjense que el código les dice: al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de la pared. Entonces, cada uno de los propietarios de los inmuebles, lo repito muchas veces este artículo porque es la piedra de arranque de todo este sistema, Cada uno de los propietarios de los inmuebles ubicados en una población o sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíproca de construir un muro de cerramiento al que puede encaballar hasta la mitad de su espesor. ¿Cómo se entiende esto entonces? Que el vecino constructor va a poder, me aparecen cosas acá, el vecino constructor va a poder construir ese muro contiguo o encaballado, pero sea construido en forma contigua o encaballada, vamos a hablar de un muro medianero. ¿Qué significaba medianero? Que era un muro que era común y en condominio. Entonces, si el muro se construye, sea en forma encaballada, sea en forma contigua, pero en el límite separativo, es medianero. ¿Qué significa que sea medianero? ¿Cómo se adquirirá la medianería? Desde el inicio. Desde el inicio, entonces, tenemos un condómino. ¿Hasta acá les queda claro? Porque a mí me parece que me cuesta explicarles cuando no los tengo adelante. ¿Les queda claro hasta acá o tienen alguna duda? Escucho. Bueno. Bien. ¿Cómo seguimos? Fíjense, lo que acabamos de hablar, si tomaron apuntes, váyanse al artículo 2014, que nos habla de cobro de la medianería y nos dice: el que construye el muro de cerramiento en forma contigua tiene derecho a reclamarle al titular colindante la mitad del valor del terreno y del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigirle la mitad del valor del muro y de sus cimientos. ¿Se dan cuenta? Este artículo en realidad, que es lo que estuvimos analizando hace nada, es lógica pura.
Si yo construyo un muro de cerramiento y lo hago todo en mi terreno, y la ley a mí me dice que ese muro es de los dos, tanto mío como del vecino, porque hasta los 3 metros es un muro de cerramiento forzoso, yo tendré el derecho de reclamarle al vecino. Y le voy a reclamar, ¿cómo? Profe, ¿sigue siendo de los dos, aunque no reclame? El muro es de los dos. Lo que tiene el vecino que no construye... A ver, esto es importante, muy buena la pregunta. El muro está en condominio, es medianero. Una cosa es el derecho real de dominio, de condominio, y otra cosa es la obligación. ¿Qué quiero decirles con esto? Supónganse que yo compro una casa. Nos vamos del condominio para que ustedes... A ver, ustedes tienen que tener una estructura mental que separe el derecho real de la obligación. En este caso, vamos a algo más simple. Yo compro un inmueble. El vendedor me lo entrega, me hace tradición. ¿Se acuerdan? Modo. Vamos a la escribanía, firmamos la escritura. Título suficiente, con todos los chiches. Pero yo no le pagué al señor. ¿Soy titular del inmueble? ¿Soy la titular de dominio? Le debo los $100.000. Bueno, el señor, no sé por qué me firmó la escritura, no se va a dar este caso en la realidad, pero yo se los explico, es de laboratorio para que lo entiendan. Si yo entonces tengo la posesión del inmueble porque me lo entregaron, y tengo la escritura traslativa de dominio, el título suficiente porque me lo firmó como vendedor y yo como compradora. ¿Soy titular de dominio? Estoy preguntando a quien me preguntó. Sí, sí. Bien. ¿Soy titular de dominio? ¿Tengo el derecho real de dominio? No le pagué al señor. Si no me contestan, no sé cómo están en esta segunda parte. Sí, en tal caso tendrá la acción personal él de solicitar el cobro. Cual. Pero el derecho real se me constituye de otra manera. Tal cual. Son dos cosas distintas. Yo el derecho real lo adquirí. ¿Por qué? Porque tengo la posesión y tengo el título suficiente. Le debo. A ver, les estoy dando un ejemplo extremo de que no le pague nada, pero cuando nosotros compramos un inmueble con una hipoteca, por saldo de precio, es decir, que el inmueble vale $500.000, el señor el vendedor me lo entrega, me firma la escritura traslativa de dominio y yo le quedo debiendo $300.000 y me lo garantizo con hipoteca sobre ese inmueble. ¿Le terminé de pagar el precio? No, no le termino de pagar el precio. Le debo $300.000, pero la titular de dominio soy yo porque tengo título y modo. ¿Se entiende lo que les digo? Una cosa es la obligación y otra cosa, en este caso el pago del precio, y otra cosa es el derecho real adquirido. La adquisición del derecho real no tiene nada que ver con que yo pague o no pague. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos ahora a la pregunta que generó este análisis. ¿Cómo era la pregunta? Aunque no le reclame, el vecino constructor construye el muro de cerramiento. Todo en su inmueble lo construye o en forma encaballada o en forma contigua. No interesa, porque el código dice que lo puede hacer de las dos maneras. ¿Hay condominio aunque no le reclame al vecino no constructor? Ahora tenés que contestar vos, en base a lo que vimos recién. Sí, el vecino no pagó. Aunque no haya pagado, es titular del derecho real de condominio con indivisión forzosa sobre ese muro y sobre la franja que hasta que se construyó el muro era del vecino, ahora de esos 30 centímetros, 15 son de él. ¿Qué le resta a este vecino? Tiene que una obligación, no pagó. Pero aunque no haya pagado, es titular del derecho real. Entonces, el vecino que construyó va a tener la facultad de tocarle la puerta y cobrarle. ¿Qué le va a cobrar? Va a depender de donde haya emplazado el muro, como me dice el artículo 2014.
Si lo emplazó en forma contigua, es decir, si lo hizo todo en su terreno, le va a cobrar el terreno, el muro, los cimientos, y además le va a cobrar la mitad del terreno que utilizó, porque dejó de ser suyo solo. Una pregunta, el contiguo, por ejemplo, siempre usted dice que se construye, yo lo puedo construir todo en el inmueble vecino también, o solamente se construye, yo constructor lo puedo construir solamente en mi terreno. No. Encaballado, si vos construís No, todo. contiguo, digo. ¿Cómo? Cuando es contiguo, digo yo, ¿lo puedo construir todo en el inmueble vecino? ¿O está prohibido eso? Solamente lo puedo hacer No, solamente si yo todo. construyo todo en el inmueble vecino, en realidad lo que estoy haciendo es invadiendo un Está inmueble. bien. Ah. ¿Se entiende? De todas maneras, si yo construyo, y acá lo estoy pensando, todo en el inmueble vecino, y lo hago con las características de un muro, va a ser contiguo con relación a mí, ese muro. ¿Se entiende? Yo voy a tener que pagarle, digamos, Por supuesto. ¿Y qué le tendré que pagar? el valor del terreno que El utilicé. terreno. Exactamente. Exactamente, el valor del terreno. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces tienen que tener en claro qué es un muro de cerramiento. Hasta acá vamos, resumamos. ¿Qué es un muro de cerramiento? ¿Qué es el muro de cerramiento? ¿Dónde está edificado y hasta qué altura? Es importantísima la altura del muro de cerramiento. ¿Por qué? Porque más allá de los 3 metros y por debajo de los 3 metros, ahora vamos a ver otro muro. Tienen que tener en claro qué es un muro de cerramiento, tienen que tener en claro cuál es la facultad del vecino que lo construye, teniendo en cuenta dónde lo puede construir, como habíamos hablado, terrenos contiguos, no edificados, en las ciudades, 3 metros de nuevo, que lo puede construir tanto encaballado como contiguo, y qué es lo que le puede reclamar, si lo construye encaballado o si lo construye contiguo. Todo esto surge del análisis de los artículos 2006, mejor dicho, 7, 8, 9, que no sé si lo leímos, y el 2014. El muro construido conforme a lo dispuesto con el artículo, en el artículo 2008, dice el 2009, es medianero hasta la altura de los 3 metros. También es muro, bueno, ya hasta ahí. Ahora vamos a hablar del muro de elevación. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Sí o sí, profe, tienen que ser terrenos que no estén edificados. Exactamente, sí, tienen que ser terrenos que no estén construidos. Si no, no podemos hablar de acciones de cobro, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa en otras situaciones, pero hasta acá vamos con esto que es elemental. ¿Desde cuándo existe esta posibilidad? Porque ahora ya sabemos qué es lo que le puede cobrar, lo tenemos claro. Ahora vamos a saber desde cuándo le puede, desde qué momento puedo ir a reclamarle al vecino que no construyó. ¿Desde qué momento? ¿Se les ocurre? Bueno, no importa, se lo digo yo. Desde el momento del inicio de la construcción. ¿Por qué desde el momento del inicio? Y es lógico. Porque si a mí el código me dice que el muro construido con determinadas características, como todo esto que vimos, me pertenece a mí, le pertenece al vecino, desde que está construido, desde este momento el señor me está debiendo. Es esto que hablábamos, ¿no? Adquisición del derecho real y obligación de pagarme. Desde que yo compro la casa tendré la obligación de pagarle al vendedor. En este caso es lo mismo. Desde la construcción del muro nace la obligación de pagar, o mejor dicho, la obligación de pagar y el derecho de cobrar la medianería. Es decir, que yo empiezo a construir el muro, le voy a tocar el timbre al vecino, que obviamente no vive ahí. Es más, el vecino no constructor puede no estar ni enterado que yo estoy haciendo el muro, no obstante lo cual tiene esta obligación legal de contribuir a la construcción del mismo.
Y esta obligación del vecino que nace, y este derecho del constructor de ir a cobrarle, tiene un plazo de prescripción. No tiene el constructor toda la vida para poder cobrarle. La prescripción es la prescripción normal porque el código no establece un plazo determinado, entonces será de 5 años. ¿Desde cuándo? Desde la construcción. Acá es importante que sepan que tanto encaballado como contiguo, si yo hablo de cerramiento forzoso, la posibilidad de reclamarle el cobro es desde el comienzo de la construcción del muro. Desde el comienzo de la construcción del muro. ¿Por qué les digo esto? Porque antes, en el Código de Vélez, cuando el vecino constructor edificaba todo el muro en su terreno, es decir, que lo hacía de forma contigua, no tenía la posibilidad de de iniciar la acción de cobro desde que construía el muro, sino que tenía que esperar a que el vecino se sirviera de ese muro. ¿Por qué? Porque el muro estaba emplazado, supónganse que yo fuese la constructora, el muro estaba emplazado todo en el terreno del constructor. Ergo, el muro era privativo, era el constructor, no había vínculo con el vecino. No lo había. Recién podía, o se iniciaba la obligación, surgía la obligación del vecino, cuando el vecino se servía de ese muro. ¿Qué significa servirse? Usar esa pared, usarla apoyando cañerías, tirantes, no sé, haciendo un quincho y utilizando esa pared, poniendo, no sé, instalaciones de gas, de luz, tirantes, lo que se les ocurra. Eso era lo que para la doctrina significaba servirse de la pared, es decir, utilizarla. Recién en este momento, entonces el vecino, constructor de un muro contiguo, podía ir a reclamarle al vecino que le pagase la mitad de ese muro. Con el encaballado estábamos en la misma situación que ahora. Construido en forma encaballada el muro, no quedaba muy claro, pero la doctrina y la jurisprudencia habían decidido que desde la construcción, desde el mismo momento de construido el muro, el constructor podía reclamarle. Ahora esta distinción no se hace, porque el código me dice, sea encaballado, o sea, contiguo, a partir de la construcción el muro es medianero, es decir, es de los dos. Es más fácil. ¿Les queda claro esto? ¿Alguna duda? Antes, les repito, teníamos que esperar, en el caso del muro contiguo, que el vecino quisiera usar mi pared para entonces ir a tocarle el timbre. Ahora no, sea contiguo, use todo mi terreno para construir ese muro. O lo emplace mitad en el terreno del vecino y mitad en el mío, tengo la posibilidad de iniciar la acción de cobro desde el momento de la construcción. Todo esto con relación al muro de cerramiento. ¿Qué es el muro de cerramiento? El muro hasta de 3 metros. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de ahora, que ya vimos adquisición de la medianería, cobro de la medianería y prescripción, o sea, hasta cuándo le puedo cobrar, vamos a ver qué pasa con los otros muros. Porque hay otros 2 muros que todavía no analizamos, que en realidad es la misma pared. El muro de elevación y el muro de enterrado son la misma pared. Si yo la miro, es la misma pared. La diferencia estamos hablando en realidad, yo le digo muro de elevación o muro enterrado, pero es una porción de esa pared divisoria. ¿Por qué? Hasta los 3 metros, el muro construido, sea contiguo, encaballado, con todo esto que vimos, hasta los 3 metros tiene todo este régimen que nosotros vimos recién. Pero desde los 3 metros, lo que exceda, si el muro tiene 5 metros, desde los 3 hasta ese 5.º metro, hablamos de muro de elevación. Muro de elevación. El muro de elevación
les leo el inciso G del artículo 2006, es el lindero, obviamente, que excede la altura del muro de cerramiento. ¿Cuál era la altura del muro de cerramiento? 3 ¿Cuál metros. era? 3 metros. Perfecto. Entonces, de los 3 metros para arriba, hablamos de un muro de elevación. Y de los 3 metros para abajo, ojo, no los cimientos, hablamos de un muro enterrado. Es el ubicado debajo del nivel del suelo, sin servir de cimiento a la construcción. Por ejemplo, un sótano. Si el vecino tiene un sótano, para mí eso va a ser un muro, si está emplazado y es un sótano de los dos, va a ser un muro enterrado. Pero fíjense que en realidad es una sola pared, que va a tener distintos nombres, depende de la altura de que hablemos, siempre contado desde el nivel de la superficie. ¿Les queda claro esto? ¿Alguna duda? Sí, el de elevación y el enterrado siguen siendo medianeros. Ahora vamos, no, justamente no. Por eso les dije que todo esto, todo este régimen que nosotros vinimos viendo, y esta forma de cobro de adquisición, ¿no?, tiene solo aplicación en el caso del muro de cerramiento forzoso, hasta los 3 metros. Desde los 3 metros para arriba, o sea, vamos a hablar más simple, tanto el muro de elevación como el muro enterrado tienen otro régimen. Miren, les voy a leer el artículo 2017. El que construye el muro de elevación, es decir, el que tiene un muro de 3 metros y sobre ese muro construye 2 metros más, 1 metro más, solo tiene derecho a reclamar al colindante la mitad del valor del muro, desde que éste lo utiliza efectivamente con fines específicos. Entonces, de nuevo, el que construye un muro de elevación, entiéndase muro de elevación de 3 metros para arriba, solamente le va a poder reclamar al vecino que no lo construyó desde que el vecino lo use. ¿Se dan cuenta? Porque le hablé de Vélez. Antes, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando el vecino construía un muro de cerramiento, o sea, hasta los 3 metros, si lo construía todo en su terreno, no podía ir a reclamarle nada, tenía que esperar a que el vecino lo utilizara? Bueno, ahora eso, que no pasa hasta los 3 metros, pasa así de los 3 metros para arriba, o sea, con el muro de elevación. Si yo construyo un muro de elevación, no puedo ir a reclamarle nada, así lo construya encaballado o así lo construya. Obviamente que si yo les hablo de un muro de elevación, estoy hablando de que tengo 3 metros de base, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, sí. A ver, vamos a ver si les queda claro. Si yo, estamos en este ámbito, 2 inmuebles, lotes de terreno baldío, con todos los que ustedes ya saben, el vecino se encierra y hace un muro de 7 metros. De 7 metros. Lo hace en forma contigua, es decir, todo en su terreno. ¿Qué le puede cobrar al vecino que no construyó? Los primeros 3 metros y la parte del terreno. Tal cual. O sea, la mitad del valor de la pared, la mitad de los cimientos y la parte del terreno. Y el excedente si lo utiliza. Hasta los 3 metros. Si usó 5.000 ladrillos para hacer 7 metros, no, si usó 7.000 ladrillos para hacer 7 metros, o sea, usó 1.000 ladrillos por metro, le va a poder cobrar la mitad de lo que le salieron 3.000 ladrillos. ¿Se entiende? Hasta los 3 metros. Hasta los 3 metros le puede cobrar desde el momento que lo construye. Él construyó 7. Los otros 4, que exceden esos 3, ¿le va a poder reclamar al vecino no constructor? No, porque ese es un muro de elevación y a mí el artículo 2017 me dice que solamente le va a poder reclamar ¿desde qué momento? Si el vecino lo utiliza. Sí, ¿Se entiende?
¿Ven la diferencia? Utilice efectivamente, utilizar efectivamente. ¿Qué es utilizar? Adosarle, no sé, paredes, tirantes, caños. No, clavar clavitos no, poner paredes, macetas tampoco, hacer un mural tampoco, eso no es uso efectivo. ¿Qué más? Bueno, hasta acá les queda claro con el muro de elevación. Lo mismo sucede con el muro enterrado. El mismo derecho tiene el que construye el muro enterrado o quien prolonga el muro existente. Bla, bla, bla. Entonces, ustedes lo que les tiene que quedar clarito, clarito, es esta diferencia de régimen que existe entre este muro de cerramiento hasta los 3 metros y qué es lo que pasa de los 3 metros para arriba y de los 3 metros para abajo. En cuanto al momento en que yo, a varias cosas, al momento en que yo que el constructor le puede cobrar, que es cuando hasta los 3 metros desde que se inició la construcción del muro, en el cerramiento, con todo lo que implica, si es encaballado o si es contiguo, y desde los 3 metros para arriba y para abajo, siempre y cuando, o desde, mejor dicho, que el vecino utilice, se sirva de esa pared. ¿Qué significa? Que si el vecino hace un quincho hasta los 2,5 metros, no le va a poder cobrar nada más que lo que ya le cobró. Porque si el constructor ya le cobró la mitad de la pared, la mitad de los cimientos y la mitad del terreno, porque lo hizo contiguo, y el vecino se apoya, ¿nace alguna obligación para el vecino? Se apoya hasta los 2,5 metros. ¿Tiene que pagarle algo? Pagó. No, ya pagó. Ahora, si ese vecino hace un quincho de 4,5 metros, ¿nacerá alguna obligación? Sí, ahí sí. ¿Cuánto? ¿Y ahí ¿Te va tiene a que tener? pagar solo lo que usa o toda la altura? Tiene que pagar hasta los, ¿cuánto les dije? 4,5 metros. Tiene que pagar solo lo que usa. Eso es otra, ahora lo vamos a ver ahora. Eso se denomina medida de la obligación y también hay diferencia. También hay diferencia. Pero antes de ir a eso, lo que quiero que les quede claro es que si yo uso un muro de cerramiento forzoso, no tendré que pagar nada porque el muro es mío. ¿Sí? Yo le pagué, vecino no constructor, pagó el muro, los cimientos, el valor del terreno si fue construido en forma contigua, si apoyo hasta los 2 metros, 2,5 metros, hasta los 3 no nace ninguna obligación. Ahora, si yo utilizo como no constructor el muro hasta los 4,5 metros, o ese muro de 7 metros, lo utilizo hasta los 5, nacerá mi obligación. No es que le voy a tener que pagar los 5 metros que usé, le tengo que pagar lo que usé. ¿De qué muro? Del muro de elevación. ¿Sí? Lo mismo ¿Está pasa claro? lo mismo pasa si yo si construyo para abajo, digamos, o sea, si hago un sótano o eso. Lo mismo, el mismo derecho tiene el que construye el muro encerrado. Esperen que voy a prender la luz porque no veo nada. Ahí va. El muro encerrado. El mismo derecho tiene, el mismo régimen es tanto para el muro de elevación como para el muro de cerramiento. El corte o la distinción se da con el muro de cerramiento forzoso. ¿Hasta ahí está claro? Ahora vamos a ver medida de la obligación, que es esto que me preguntaban recién. Lo que me preguntaban recién es hasta dónde tengo que pagar. Entendí que si el muro es de 7 metros y yo uso hasta el 1,5 metros, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Es esa la pregunta? Sí, es esa la pregunta. Bueno, el muro de cerramiento lo tengo que pagar todo. En cambio, fíjense, yo les había hecho un cuadro acá, longitud, altura y espesor. Entonces,
les puse muro de cerramiento y muro de elevación. El muro de cerramiento, el artículo 2018 me habla de la longitud. Yo el muro de cerramiento lo tengo que pagar en toda su longitud. Si ese muro de cerramiento tiene 5 metros, 10 o 40, tendré que pagar toda la longitud. Ahora, el muro de elevación, solo debo pagar la parte que usé. El titular colindante tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda su longitud y el de elevación solo en la parte que utiliza efectivamente. Solo en la parte que utiliza efectivamente. La altura, lo mismo. El muro de cerramiento lo va a tener que pagar todo. Y la altura, solo lo que utilizó. Solo lo que utilizó. ¿Por qué? Porque sería abusivo si mi muro tiene 10 metros y el vecino usó hasta se apoyó hasta el metro cuarto, yo no le puedo cobrar 7 metros. Le voy a cobrar ese metro de más, o sea, lo que utilizó del muro de elevación. ¿Les queda claro? Lo mismo pasa con el espesor. No puedo yo reclamarle al vecino que pague, a ver, les voy a leer el 2016. El titular colindante de un muro de elevación o enterrado solo tiene derecho a adquirir la medianería como está construido, aunque exceda los estándares del lugar. ¿Esto qué significa? Acuérdense que tanto el muro, a ver, la ley a mí me impone que yo pague el muro de cerramiento. Ahora, si yo uso el muro de elevación o el enterrado, es una facultad, ¿sí?, del no constructor. Por lo tanto, la ley me dice, bueno, esto usted lo usa, usted ejerce esta facultad porque tiene ganas. Entonces, va a tener que pagarlo como esté. Quiere decir que si el muro de elevación no sé, está construido de oro, pues yo tendré que pagar la mitad del oro utilizado. Le digo esto como burdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una obligación impuesta por la ley, sino que es una elección. Al ser una elección, es tómelo o déjelo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, a ver qué otra cosa les puedo decir que les sirva. Creo que nada más. No se me ocurre ninguna otra. Sí, esto es importante. ¿Les quedó claro el curso de la prescripción cuando inicia, no? El curso de la prescripción de la acción de cobro, creo que lo hablamos, respecto del muro de cerramiento, se inicia desde el comienzo de su construcción. Y respecto del de elevación o enterrada, desde la utilización efectiva por el colindante. Importante es que sepan que el código, si bien se impone esta obligación de abonar el muro de cerramiento forzoso, me da una facultad que es la facultad de abandonar. Si yo, emplazado a pagar la mitad del muro de cerramiento y la mitad de los cimientos y la mitad del terreno, porque está construido en forma contigua, no quiero, tengo la facultad de abdicar. ¿Qué significa de abdicar? Abandonar la medianería. Artículo 2028. El condómino requerido para el pago de créditos originados por la construcción, conservación y reconstrucción de un muro puede liberarse mediante la abdicación de su derecho de medianería, aún en los lugares donde el cerramiento sea forzoso. ¿Se entiende? Entonces, si el vecino no constructor no quiere abonar ante el requerimiento de su vecino que construyó, abandona, bueno, no es abandono, ahora el código habla de abdicación, Vélez hablaba de abandono de la medianería. Abdica de la medianería. Pasaría a ser dominio de que está cobrando. Exactamente. Esta abdicación tiene efectos. Este muro, que es medianero, dejará de ser medianero y pasará a ser, ¿qué? Privativo. Exactamente. Va a ser privativo. Si está, fíjense, ahora la pregunta es,
esta abdicación implica la abdicación de parte de un inmueble, porque acuérdense que la mitad de la franja es también, no solamente el muro está en condominio, sino la franja donde está construida. Entonces, toda la modificación de derechos reales sobre inmuebles, ¿cómo se hacen? ¿Cómo deben instrumentarse? Escritura pública. Por escritura pública. Por escritura pública, exactamente. Entonces, la pared, si la pared era, vamos a ver, ¿cuáles serían los efectos? Si la pared era contigua, mejor dicho, si estaba construida en forma encaballado, yo abdico, y el vecino había construido utilizando una franja de mi terreno. La pared pasa a ser privativa, pero contigua, porque esa franjita que era mía va a dejar de ser mía y se va con el muro. Y si a ver, gráficamente sería, si el lote del vecino medía 10 metros, ahora va a medir 10 metros 15 centímetros. Esos 15 centímetros son los que abdicó el no constructor. La forma para abdicar será por escritura pública. Nunca vi una escritura pública de abdicación se los digo, pero es lo que se establece y corresponde por el 1017. Entonces, el muro va a ser, desde el punto de vista físico, contiguo si era encaballado, y privativo. Medianero sabemos qué era. No obstante, se puede readquirir la medianería, a pesar de haber abandonado. Hay un límite. Si ese muro forma parte de una construcción, yo no puedo abandonar. Si yo tengo construido un quincho, y ese muro es la cuarta pared de mi quincho, no es imposible ejercer la facultad de abdicación que me establece el 2028. Sería una cosa abusiva, ¿se entiende? ¿Entendieron esto? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Es ahora o calle para siempre? ¿Ahora o calle No hasta se puede abdicar si es parte de una construcción. Exacto, que le pertenece, obviamente, ¿no? Fíjense, creo que lo dice el artículo, a ver. El condominio requerido para el pago de su derecho, aunque bien, a menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece, o la deuda se haya originado por el hecho propio. Bueno. Obviamente, fíjense esto, no puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento. Este abandono implicará el abandono de, si el muro tiene 3 metros no hay problema, pero si ese muro tiene 6 metros, porque, o sea, si tenemos los dos muros, tanto el muro de cerramiento forzoso como muro de elevación, esa abdicación debe ser sobre todos los dos muros. No puedo abdicar del muro de elevación, no, pero mantengo mi condominio sobre la franja del muro de cerramiento. Bien, ¿qué otra pregunta? Ahora pregunten ustedes y yo contesto. Y si no, damos por cerrada la sesión. Pero esto tiene mucho para que pregunten, qué sé yo. ¿Qué pasa, profe, si se construye un muro que es menor a 3 metros? O sea, No hay problema. No sería de cerramiento forzoso. No, es de cerramiento forzoso. La diferencia es que el código te obliga a... De nuevo, vos fíjate, el código te dice 3 metros, pero a continuación, te lo voy a leer. Esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales. ¿Qué significa que es subsidiaria? Que si acá en Mar del Plata el Código de Ordenamiento Territorial dice que los muros de cerramiento van a tener un máximo de 1,5 metros, pues el muro de cerramiento forzoso en Mar del Plata es de 1,5 metros. Bien. Necochea te dice que es de 2,50 metros, será de 2,50 metros. Si no hay un municipio donde no hay una reglamentación específica, nos vamos al artículo 2008 que me plantea una medida. Siempre estamos hablando de
requisitos del código de fondo, pero en este caso, fíjense que no se involucra, perdón, el orden público, porque el mismo código me dice, acá hay subsidiariedad. Si ustedes, las legislaciones locales, no imponen otra cosa, pues aténganse a esta regulación. ¿Qué más? Lean después qué pasa con la prolongación del muro, pero todo lo demás es... lo que les pido, por favor, que estudien, porque yo, a ver, en los exámenes lo que se pide es elemental, se pide el código, es muy difícil que ustedes desaprueben porque no sepan una postura doctrinaria, salvo Yerin y Savigny, pero es muy difícil. Lo que yo noto es que cuando desaprueban porque no saben el código. O sea, cosas mínimas. ¿Preguntas? ¿O nos vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, vamos a hacer al revés, porque yo me imagino que no han leído nada de esto. Entonces sería bueno, como ya tienen que estar estudiando, lean el tema para el martes que viene. Ahí les van a surgir dudas y el martes que viene las planteamos. ¿Les parece? Porque ahora no deben tener preguntas porque Ahí no me deben quedó bastante gráfico. Ay, qué bueno. Porque yo veía, me puse en casa acá en el barrio y veía, me pasó con el examen pasado, que por ahí veíamos que si era lindero, contiguo y demás, que no lo vimos, pero lo leía y no entendía qué era. Buscaba en internet y las referencias eran medio raras, pero ahora me quedó como más visible. Bueno, cualquier cosa, si no te quedó visible, lo vemos la semana que viene de nuevo. Pero lo importante entonces, haciendo un resumen, es que ustedes tienen que tener en claro dos cosas. Primero, cuando un muro a ver, lo primero que yo siempre les doy en esta codificación y antes del 2015 es la clasificación física y jurídica. ¿Qué quiere decir? Física. Muro contiguo, muro encaballado. Eso lo tienen que tener en la cabeza. Y clasificación jurídica de quién es el mueble, el muro. Medianero si es de los dos vecinos y privativo si es de uno solo. Ahora, del 2015, esté construido, encaballado o contiguo, el muro hasta los 3 metros siempre es medianero. Siempre medianero. Quiere decir que siempre es de los dos. Entonces, a partir de esta premisa, si el muro nace en condominio, como decía Tobal, el que lo construyó va a tener la posibilidad, desde el momento de la construcción, de ir a cobrarle al otro vecino, no constructor. ¿Qué le va a cobrar? Va a depender de cómo haya edificado el muro. Si lo construyó en forma contigua, le va a cobrar los ladrillos, o sea, el muro, los cimientos y además la mitad del terreno. Si lo encaballó, como usó mitad de su terreno, no le va a cobrar nada, nada de tierra, le va a cobrar el muro y los cimientos. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la construcción. ¿Sí? ¿Qué le puede cobrar? Ya lo vimos. ¿Hasta cuándo? Prescripción de 5 años. ¿Desde cuándo? Desde la construcción. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le puede cobrar? Longitud, altura y espesor. Todo el muro, toda la altura y todo el espesor. Todo eso, si hablamos del muro de cerramiento forzoso. Si hablamos del muro de elevación o del muro enterrado, acuérdense que el muro puede ser privativo, es decir, del que lo construyó. Fíjense que hasta los 3 metros y el condominio nace en forma inmediata, nace porque se construyó el muro. Desde los 3 metros para arriba, la pared es del que lo construyó. ¿Cuándo va a nacer la obligación del que no lo construyó? Recién cuando lo use, lo mismo que el del muro enterrado. Esas son las diferencias, me parece. Les acabo de dar una vez.
Bueno, nos vemos el martes. Si tienen dudas, entonces nos vemos, lo volvemos a ver, no hay problema. ¿Mm? ¿Saben cuándo es el parcial? Diciembre, ¿verdad? ¿Tienen idea? Creo que el 13. Bueno, Decían 13 de la diciembre, fecha del perfecto. cuatrimestre. Bueno, no sé qué vamos a ver la semana que viene. No me acuerdo qué vamos a ver. Pero si necesitan ver esto o alguna pregunta de todo lo que vimos. Conjuntos inmobiliarios vemos la semana que viene. Conjuntos inmobiliarios. Bueno, nos vemos el martes. No sé ni qué hora es, pero suficiente. Nos vemos, profe. Adiós.